Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Carolina León, periodista del Diario Financiero. Esto es DF en Infinita. 6:36, estamos de regreso, momento de dar inicio a la sección favorita de los niños, que escuchan lo que faltaba. DF en Infinita. También. Sí, una referencia a 31 minutos, Paula. ¡Ay! DF en Infinita, en donde hablamos de temas que mezclan lo económico, pero muchas veces lo económico con lo social, y hoy día además con lo laboral. Lo hacemos con otro gran debut que tenemos del Diario Financiero, en lo que faltaba. Carolina León, periodista del DF. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes. Hola, Matías. Hola, Paola. Hola, muy ¿qué bien, tal? Gracias. Qué bueno tenerte aquí para hablar sobre un tema que lo habíamos adelantado al principio del programa, que necesita harta desmitificación, ¿no? Porque todos sabemos que desde agosto comienza a correr la ley Karen. Eso sí lo hemos dicho varias veces. Para quien no la conoce, la ley Karen es la ley que sanciona el acoso laboral. El tema es que esto se ha prestado para una serie de teorías, interpretaciones, conversaciones medio inexactas muchas veces sobre, ya, pero entonces, ¿qué se va a sancionar? ¿Qué no? Y hace muy poquito hubo varios medios de comunicación que publicaron un listado como de las 18 cosas que no vas a poder hacer desde agosto, porque antes sí podías. Perdón, un paréntesis. Primero no, saludo primero y después te hago este paréntesis porque me parece que es preciso. Ya. Saludos. 18 cosas que no vas a poder hacer desde agosto sin sanción. Y dentro de ellas habrían cosas como bien curiosas, bien difíciles de comprobar o de aplicar, pero además resultó ser mentira. Es decir, no es necesariamente como en realidad que el listado sea mentira, sino que el hecho de que esas 18 cosas en específicas no se pudieran hacer, no salían en ninguna parte de la ley. Y de hecho, hasta hace muy poco, no teníamos una autoridad que nos explicara y nos bajara un poquito la información y nos dijeran, no, ya saben que esto va en esta línea y no en esta otra en específica, ¿no? Bueno, Matías, de hecho ahora tenemos un poquito más rayada la cancha respecto al panorama. La Superintendencia de Seguridad Social salió con un pronunciamiento bien clave sobre este tema. Bueno, particularmente la Suceso liberó para consulta pública, o sea, para que los actores del mercado laboral puedan realizar comentarios, la circular que aterriza un poco la lista preventiva de la ley Karen, que como tú bien decías, sube la vara en cierta forma respecto a cómo manejar al interior de las empresas el manejo de las denuncias de acoso sexual, laboral, e incluye la figura de violencia en el trabajo. Esta circular aterriza un poquito los lineamientos para todos los actores involucrados en el aterrizaje de la normativa, porque claro, esto sube la vara para las empresas, pero también les da una pega bien significativa a las mutuales, que son las que administran la ley de seguro de accidentes contra el trabajo, para guiar un poco a las empresas a cómo aplicar los protocolos, los lineamientos, levantar las matrices de riesgo sobre este tema. Y bueno, esta circular trae algo bien esperado por los actores del mercado laboral, que es el borrador de protocolo que pueden implementar las empresas para manejar y prevenir el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Claro, porque me imagino que hay cosas que son evidentes y cuando mirábamos el listado de las 18 cosas que no se podían hacer... Que eso es lo que yo quería hacer, por eso también interrumpí, porque yo le quiero que, para que ustedes entiendan, restringir a un subordinado la posibilidad de hablar. Es como, claro, o sea, uno me parece directo que si un jefe se te acerca y te dice, tú por si acaso no puedes hablar en esta oficina. O puedes hablar 200 palabras por día. Eso es un caso de acoso laboral, o sea, es como... Espérate, prohibir a los compañeros que hablen con un trabajador determinado. Oye, ley del hielo con la Carola hoy día, ojo. Entonces, claro, todas estas cosas, por cierto que no se pueden hacer. Lo que pasa es que, ¿en qué sentido te digo que me parece absurdo? Que es como, son todas derivadas de trate a su prójimo como le gustaría que lo traten a usted mismo. Y además, no solamente corren para los compañeros de trabajo, corren para el patio del colegio, para dentro de la sala de clase. O sea, son cosas que tienen que ver con sentido común. Y por eso quizás es importante que la gente entienda que este tipo de normativas, que en el fondo, como decías tú, tienen que ver con la cultura, no se trata de... digamos, de hacer hipótesis por hipótesis, como todo lo que no puedes hacer, porque es imposible. El problema es que se había llegado a ridículos. O sea, yo vi listados que hablaban, por ejemplo, de que ya no se va a poder escribir con mayúscula en WhatsApp. O sea, a ese nivel llegamos. Pero bueno... Hoy día reté a un editor arriba. Con mayúscula. Pero no me grites. Me escribió con mayúscula y yo le dije, en broma obviamente, no me grite. Me dijo, perdón, es que trabajo así. No, pero llegamos a ese nivel de ejemplos en las redes sociales. Entonces, claro, o sea, hubo gente que se lo tomaba en serio, otro que no. Pero ¿qué tanto de eso se acerca efectivamente a lo que se va a interpretar como acoso o maltrato? Bueno, este protocolo de la Suceso trae ejemplos de lo que se podría entender como acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo.
El acoso sexual, lamentablemente, ya tenemos un poco rayado la cancha lo que se puede entender como acoso sexual. O sea, el pellizco, claro, el abracito, que fuera de dijera, lugar. no lo sabía, ¿no? Claro, entonces esas situaciones están más o menos regladas porque, claro, las empresas han tomado acciones, está más bien regulado. Nos han enseñado, nos han capacitado. Exactamente. En general. Pero con el acoso laboral es un poco distinto porque, ¿qué se puede entender? Bueno, la Suceso nos dio varios ejemplos y, por ejemplo, algunas de las cosas que están en común con estos polémicos listados es que juzgar el desempeño de un trabajador de forma ofensiva. O sea, que tu jefe te trate mal. O sea, lo que me acaban de entregar está como las pelotas. Eso. Claro. Eso es una cuestión ofensiva. Exactamente. Totalmente. Aislar, cortar o restringir el diálogo a un trabajador, ya sea por orden de un superior o un compañero de trabajo. O sea, esto cuando se hace un grupito en la empresa y alguien no calza, se la aísla un poco. Otro tema también que ejemplifica la Suceso que señala que puede prestarse para acoso laboral, el tema de los apodos, los sobrenombres. Eso es gordita, gordito, chiquitito. Claro, esto no es un curso de colegio, ya somos adultos, ¿no? Claro, no. Y pueden ser apodos que en algunos casos pueden surgir un poco del cariño, no, pero nunca sabemos cómo lo toma la persona del otro lado. Pero te das cuenta que al final la Suceso puede poner 1.000.000 de ejemplos y siempre se le va a ocurrir a alguien el 1.000.001 que no estaba incorporado. Yo no me pueden retar por esto. Cuando en realidad esto tiene que ver con estándares. Exactamente. Tiene que ver con estándares y con reglas y estándares, no con que no se le puede decir tonto, no se le puede decir gordo, no se le puede... Porque, insisto, va a aparecer algo que a ti te resulta ofensivo, pero es que no estaba en la ley. Bueno, de hecho, la gracia un poco de esta circular que se sometió a consulta es justamente eso, que los empleadores y trabajadores puedan realizar observaciones, comentarios. Esta es una propuesta de protocolo, o sea, la empresa igual puede meterle mano, incluir, sacar cosas. Hay condiciones que se caracterizan como acoso laboral, porque igual tiene sentido común en cierta forma. Totalmente. Pero ahí nos aclara un poquito el panorama. Otro tema que también nos viene a aclarar la cancha, el pronunciamiento de la Suceso, es la definición de lo que se entiende como violencia en el trabajo, que es este nuevo concepto que incluye la ley Carin. Eso es interesante. Que hace referencia a la violencia ejercida por terceros en la relación laboral. Un ejemplo mundano. Un cliente con momento de furia en un supermercado, por ejemplo, que trata mal a la cajera, trata mal a los guardias. O sea, no está dentro de la relación laboral. Exactamente, es alguien ajeno. No es el jefe con el subordinado. Un proveedor. Claro. Alguien pasador. Bueno, tenemos este caso, esta cadena de comidas que llegó alguien exigiendo su cuarto de libra con queso. Un caso histórico, emblemático. Medio vintage a esta altura, pero... Bastante vintage. Bueno, el punto es que ahora las empresas se tienen que hacer cargo de este tipo de situaciones. Ya. O sea, ya brindándole herramientas a los trabajadores para cómo abordar situaciones de violencia. Si la persona después queda con algún estrés postraumático, terapia, acompañamiento, hacerse cargo un poco de las consecuencias que traen esos hechos. Bueno, y aquí dentro de los ejemplos tenemos varios, los típicos, gritos de amenazas, golpes, los robos o asaltos en el lugar de trabajo. Que parece increíble, pero hemos visto, y además hemos visto, estoy pensando en unos casos que me tocó ver, bueno, en las noticias, por cierto, de pacientes en hospitales, agarrándose a combos con la secretaria, con los médicos también. Con los médicos. Bien increíble. Bien increíble. Bueno, el punto es que, aparte de clarificarnos un poco el escenario, esta propuesta de protocolo que elaboró la superintendencia también habla de dos temas que, claro, a veces la empresa se conversa, pero no están del todo presentes, que son las conductas incívicas y el sexismo. Las conductas incívicas, en cierta forma, estos comportamientos que están en el límite que rompe el deseo. Ya. No son con mala intención, pero a la larga podrían afectar el ambiente laboral. O sea, ese compañero que es muy bueno para la talla, que a veces se pasa un poco para la punta, pero que no lo hace con mala intención. Claro. El protocolo de la Suceso le recomienda a las empresas como, oye, esto si no le ponís freno, te puede traer un problema y puede escapar, o sea, puede aumentar. Y porque además una cosa es, efectivamente hay algunas, y la ley en algunas ocasiones le importa la intención con que tú hiciste algo, ¿no es cierto? De ahí el dolo, ahí por ejemplo cuando hemos hablado tantas veces de las demandas por injuria y calumnia, es importante el ánimo. Pero en este tipo de cosas, más que pensar en el ánimo, porque de nuevo no estamos pensando en lo que va a decir el Tribunal Penal, estamos pensando finalmente en convivir mejor. Si ese es el tema. Y en convivir mejor yo no tengo por qué asumir que la Carolina, que primera vez que viene a la radio, va a comprender mi sentido del humor, tiene la misma onda que tengo yo con Matías, qué sé yo, de dónde viene la Carolina, ella tampoco sabe de dónde vengo yo, y así en el lugar de trabajo conviven muchas sensibilidades. Exactamente, el punto es que, claro, esto finalmente viene a rayar un poco la cancha de cómo maneja esto las organizaciones, porque en acoso sexual ya las empresas tenían terreno ganado, existían protocolos de acción, canales de denuncia.
Pero con el acoso laboral era un poco tierra de nadie. O sea, pasaba que compañeros de trabajo hacían bullying a determinadas personas, pero las empresas hacían vista gorda a estas problemáticas. Ahora se tienen que hacer cargos, tienen que implementar medidas para disminuir esas prácticas, para construir espacios de trabajo sanos en cierta forma. Se establecieron plazos de denuncia. La legislación actual, o sea, lo que tenemos hasta mayo, es bien distinta. O sea, ahora solamente es obligación iniciar investigaciones cuando hay acoso sexual, tiene que existir una denuncia por escrito. Yeah. Ahora todo eso cambia. Ahora, la denuncia que sea, en el formato que sea, si tú el empleador a tu superior, por ejemplo, si le o a tu dijiste verbalmente, sí, tiene que iniciar la investigación. Yeah. Basta con que sea oral a tu superior. Listo. No tiene que ser por un documento formal, por escrito, no, nada de eso. Y sube las varas, porque ahora estos protocolos de acción son obligatorios para todas las empresas. O sea, la única excepción son las organizaciones con menos de 10 trabajadores, que no se les va a exigir un protocolo como tal, pero sí se les va a exigir que al momento de contratar a un trabajador se le informe. Oye, en caso de acoso sexual, laboral, violencia en el trabajo, estos son los conductos regulares para abordar el tema, para trabajar. O sea, se le tiene que informar un poco. Ya nadie puede hacer vista gorda a este tema. Por eso están, lo que decía Paola, es un cambio cultural, porque las grandes empresas tienen terreno ganado, hay canales, hay entidades que se dedican a asesorar a las empresas en este tema. Generación Empresarial, por ejemplo, es uno de ellos. Pero hay otras empresas que no tienen nada. O sea, y por eso es tan importante también el rol de las mutuales, porque tienen que hacer todo este proceso de acompañamiento para que esto funcione bien, porque los cambios culturales son los que más cuestan, y esto es un cambio cultural, pero de una magnitud impresionante. Pero ¿sabes qué? Yo considero que desde luego que es un cambio cultural, pero me parece que el cambio, en lo personal, yo considero que el cambio cultural respecto al acoso sexual era un cambio mucho mayor, porque estaba mucho más normalizado. Por supuesto, cuando nos referimos a acoso, cuando ya ha habido, digamos, hipótesis tal cual, mayores, por supuesto que no. Pero la tallita, la palmadita, que hoy día nos parece una cosa impensable, hasta hace no tanto. En cambio, me pasa que siento que esto, si bien es un cambio cultural, no hace sino llevarnos a la primera crianza. Si al final nuestras madres nos dijeron desde siempre que las cosas se piden por favor y gracias, que las cosas se dicen de buena manera. No hagas lo que no quiera que te hagan a ti mismo. Partí con esa misma frase, que no sé si es un mandamiento o es una... Pero parte de eso, o sea, si uno pudiera llevar eso a la práctica, eso cubre, creo, todas las hipótesis. Uno podría pensar incluso que es sentido común, pero curiosamente a veces las tallas o por la confianza también que hay en las organizaciones se pierden un poco los límites. Cierto. O sea, tampoco esto se trata de que todo sea blanco y negro, también hay zonas grises. Absolutamente. El punto es que esto es para avanzar en espacios laborales sanos, para que la gente se sienta cómoda, para que nadie se sienta menoscabado. Esa es la intención de la normativa, básicamente. Y porque además, no quiero ponerme dramática, pero realmente esta ley Karin se llama Karin por Karin Salgado, y es un caso dramático. Bien dramático. O sea, Claudia, una mujer que finalmente se quitó la vida por acoso de sus compañeras y su jefatura. La volvieron loca, realmente la volvieron loca, no la escucharon, la ningunearon, la aislaron, la dejaron sola. Y la batalla que dio Claudia Salgado, la hermana de Karin, es realmente notable. Y que hoy día redunda en que estamos todos, comillas, cubiertos por esta ley, que era... De alguna manera entiendo la forma en que Claudia quiso honrar la memoria de su hermana, ¿no? Sí, porque de hecho el proyecto tomó fuerza porque la diputada Erika Olivera lo impulsó, el gobierno se terminó sumando a la iniciativa porque además la ley Karin tiene un paraguas mayor, que es básicamente el convenio 190 de la OIT, que entrega alineamientos respecto a cómo los países, tanto organizaciones públicas, privadas, las empresas se tienen que hacer cargo de este tema. Insisto, es un cambio bien significativo para las organizaciones porque la legislación chilena estaba en cierta forma un poco en pañales, o sea, habían pisos mínimos, pero en estricto rigor las empresas que tienen protocolos de denuncia es por voluntad propia, porque la ley actual vigente no lo exige. Ahora, esa ley cambia, porque recuerden ustedes que el 1 de septiembre, la ley 21.595, que modifica la 20.393, se hace... Yo me voy. No, pero es que es una ley que es esta nueva ley de delitos económicos que ya no es aplicable a nosotros como personas naturales, pero respecto a las personas jurídicas, es decir, de las empresas, de las fundaciones, se hace imperativa a partir del 1 de septiembre. Y ahí todo el mundo va a tener que tener canales de denuncia, que son un requisito sine qua non para que alguien pueda precisamente denunciar una situación como esta. Exactamente. Bueno, esta propuesta de circular de la suceso que contiene esta propuesta de protocolo que van a poder usar las entidades, está sujeta a comentarios públicos hasta el 26 de mayo próximo, así que las personas interesadas, entidades, etcétera, que van a comentar. Departamento de Recursos Humanos, claro, van a poder hacer llegar sus observaciones al suceso para ahí ver cómo se va a terminar aterrizando, porque claro,
este no es el documento definitivo, No, pero nos da luces para cómo se viene la cosa, en cierta forma, para ir aterrizando. Y para terminar, porque insisto, esta circular aborda toda la lista preventiva. Pero nos queda toda la patita de las investigaciones, los plazos, que claro, los plazos se conocen, pero esa es una pega que va a estar en un reglamento que va a elaborar el Ministerio del Trabajo en base a una propuesta que va a elaborar, valga la redundancia, la Dirección del Trabajo. Así que ese es el otro documento importante que nos faltaría para ya tener completamente mapeado cómo va a ser el aterrizaje de la ley Karen. Claro, porque una vez que uno hace la denuncia, bueno, la empresa tiene que hacerse cargo. ¿Cómo se hace cargo? Bueno, tiene que investigar, ¿no? ¿Cómo fueron que se dieron los hechos? Y bueno, y efectivamente, si hubo una transgresión, hay una sanción, ¿no? O sea, absolutamente. Tiene que haberla, ¿verdad? Y todo eso efectivamente va a estar en una bajada después. Pero yo insisto, yo creo que esta frase que repetiste tú, Carolina, que no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti, Tal cual. es como la madre de todas las frases. Y rara vez te va a llevar a un mal lugar, ¿no? Exactamente. Así que mejor seguir aplicándola. Exactamente. Carolina León, periodista de EDF, muchísimas gracias por haber venido acá. Pues Gracias a recibida ustedes. cuando Gracias. quiera. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Faltan 9 minutos para las 7 de la tarde. Esto fue DF en Infinita con Carolina León, periodista del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.